1978, Julián Vargas y $4,1 millones desaparecieron del Casino del Mar, un lujoso establecimiento en la costa. Durante 46 años, el caso se convirtió en una leyenda local, la historia de un ladrón maestro que se esfumó sin dejar rastro. Se le conoció como el fantasma del casino, un hombre que lo abandonó todo, su familia, su vida, por una fortuna. La policía lo buscó, su familia lloró su traición y el mundo siguió adelante, dejando el misterio enterrado bajo el peso del tiempo. Pero los secretos enterrados rara vez permanecen ocultos para siempre, especialmente cuando la naturaleza misma decide intervenir. 46 años después, una tormenta de una violencia sin precedentes azotó la costa, arrancando pedazos de acantilado que habían resistido durante generaciones. Y con la tierra y la roca, la tormenta desenterró algo más. Algo metálico, oxidado y lleno de respuestas. Un descubrimiento escalofriante que estaba a punto de reescribir la historia, demostrando que la verdad sobre lo que le ocurrió a Julián Vargas era mucho más oscura y trágica de lo que nadie había imaginado. Julián Vargas no era el tipo de hombre que uno esperaría que se convirtiera en un fantasma. Era todo lo contrario, una presencia vibrante, un pilar en la vida de quienes lo conocían. A sus 35 años, era el subdirector del Casino del Mar, un puesto que había alcanzado no solo por su inteligencia afilada para los números, sino por su carisma innato. Tenía una sonrisa que podía desarmar al jugador más tenso y una calma que imponía respeto en un entorno a menudo caótico. Julián era meticuloso, un hombre de rutinas y principios. Su traje siempre estaba impecablemente planchado, sus zapatos brillaban y su oficina era un santuario de orden en medio del brillo y el ruido del casino. Pero su verdadera vida, el centro de su universo, no estaba en las mesas de póker ni en las máquinas tragamonedas. Estaba en una modesta casa a las afueras del pueblo, con su esposa, Elena, y su hija de 7 años, Sofía. Elena era el ancla de Julián. Se conocieron mucho antes de que el casino dominara su vida, y ella le recordaba constantemente el hombre que era más allá de las fichas y el fieltro verde. Era su confidente, la única persona que conocía sus miedos y sus sueños más profundos. Y su sueño más grande tenía nombre: Sofía. La niña era su adoración. Quienes los conocían contaban historias de cómo Julián, el serio gerente de casino, se transformaba en un padre juguetón en cuanto cruzaba la puerta de su casa. Le enseñó a Sofía a contar usando fichas de póker de colores, no para que jugara, sino como un juego secreto entre ellos. Le contaba historias de reyes y reinas, pero en lugar de castillos, sus protagonistas vivían en mundos lejanos, en islas soleadas donde nadie tenía que trabajar de noche. Estas no eran solo historias para dormir, eran promesas. Julián despreciaba en secreto el mundo del que formaba parte. Veía la desesperación en los ojos de los jugadores, la codicia que flotaba en el aire como el humo de los cigarros, y la presencia sombría de personajes que operaban en los márgenes de la ley. Su ambición no era dirigir el casino, sino escapar de él. Quería llevarse a Elena y Sofía lejos de todo eso, comprar una pequeña librería en una ciudad tranquila, un lugar donde el único riesgo fuera pedir un libro que no estuviera en stock. Los $4,1 millones que desaparecieron no eran solo una cifra para él, representaban ese sueño. Era el dinero que, en su mente, podría comprarles la libertad. Lo que estaba en juego para Julián no era la riqueza, sino la oportunidad de darle a su hija una vida normal, una infancia sin la sombra de un casino. Su relación con el dueño del casino, un hombre mayor y pragmático llamado señor Acosta, era profesional pero tensa. Acosta apreciaba la eficiencia de Julián, pero desconfiaba de su brújula moral, que a veces parecía apuntar en una dirección diferente a la del negocio. También había un rival, Ricardo el Tiburón Montes, un habitual de las mesas de altas apuestas con conexiones turbias. Montes y Julián se movían en una órbita de respeto a regañadientes y desconfianza mutua. Julián veía a Montes como todo lo que estaba mal en ese mundo. Montes veía a Julián como un obstáculo molesto.
un hombre demasiado limpio para un negocio sucio. En los días previos a su desaparición, Elena notó que Julián estaba más callado de lo normal. Miraba a Sofía con una intensidad casi dolorosa, como si estuviera memorizando su rostro. Una noche, mientras la arropaba, le susurró: «Pronto, mi estrella, viviremos junto al mar de verdad, no junto a un casino con nombre de mar». Elena le preguntó si algo andaba mal. Él solo sonrió, la besó y dijo: «Estoy a punto de arreglarlo todo, para siempre». Esas palabras, llenas de promesa en ese momento, se convertirían en un eco inquietante en los años venideros. Julián Vargas no era un ladrón esperando su oportunidad. Era un padre desesperado por un futuro mejor. Un hombre bueno atrapado en un mundo malo, que planeaba una jugada final. No sabía que esa jugada le costaría todo, no solo su futuro, sino también su nombre y su verdad, enterrándolos a ambos en la oscuridad durante casi medio siglo. La vida que se perdió esa noche no fue solo la de un hombre, sino la de una familia entera, destrozada por una ausencia que nadie podía explicar. La noche del 14 de octubre de 1978, una tormenta se gestaba en el horizonte, un presagio sombrío de los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Dentro del Casino del Mar, la atmósfera era eléctrica, ajena al clima que se avecinaba. Era la noche de un gran torneo de póker que había atraído a jugadores adinerados de toda la región. El aire estaba espeso con el humo de los cigarros caros, y el sonido de las fichas chocando era una melodía constante. Julián Vargas estaba en el centro de todo, moviéndose por el salón principal con su habitual eficiencia, pero quienes lo conocían bien podían notar una tensión subyacente en su comportamiento. Sus movimientos eran un poco más rápidos, su sonrisa un poco más forzada. Esa noche, el casino estaba manejando una cantidad de efectivo sin precedentes. Además de las ganancias habituales, el pozo del torneo y las compras de los grandes apostadores habían llenado la caja fuerte secundaria de su oficina hasta casi los 4,1 millones de dólares. Era una suma asombrosa, y la responsabilidad de su seguridad recaía directamente sobre Julián. A lo largo de la noche, tomó una serie de decisiones que, en retrospectiva, parecerían extrañas. Alrededor de las 10 de la noche, despidió a 2 de los guardias de seguridad más experimentados, dándoles la noche libre de forma inesperada. Los reemplazó con Marco, un joven novato en su primera semana de trabajo, diciéndole que se concentrara únicamente en la entrada principal y no se preocupara por la zona de oficinas. «Es una noche tranquila por aquí, chico», le dijo Julián, una mentira flagrante dada la multitud y el dinero en juego. Más tarde, se le vio haciendo una llamada desde un teléfono público en el vestíbulo, algo inusual, ya que tenía un teléfono privado en su despacho. Testigos lo describieron como una conversación breve y tensa. Poco después, Ricardo, el tiburón Montes, se acercó a él cerca de la mesa de la ruleta. No intercambiaron muchas palabras, pero la mirada entre ellos fue intensa. Montes le dio una palmada en el hombro a Julián, un gesto que parecía más una advertencia que un acto de camaradería. Julián simplemente asintió, su rostro una máscara impasible. Alrededor de la medianoche, llamó a su esposa, Elena. Le dijo que no lo esperara despierta. «Tengo que cerrar unas cuentas y asegurarme de que todo esté en orden. Es una gran noche para nosotros, Elena. Una que lo cambiará todo». Su voz sonaba extraña, una mezcla de emoción y fatiga. «Te quiero», dijo antes de colgar. Las últimas palabras que ella escucharía de él. La última persona que lo vio fue Marco, el joven guardia de seguridad. Vio a Julián salir por una puerta trasera de la zona de oficinas, un área generalmente prohibida. No llevaba nada en las manos. Simplemente miró hacia el cielo oscuro, donde los primeros relámpagos iluminaban las nubes, y luego se volvió a meter. Marco no le dio importancia. Era el subdirector. Podía ir a donde quisiera. A medida que la noche avanzaba, la tormenta que había estado amenazando finalmente se desató con furia. Lluvias torrenciales azotaron el edificio y el viento aullaba como un animal herido. El ruido del exterior casi ahogaba el del interior del casino. En algún momento durante el caos de la tormenta y el clímax del torneo de póker, Julián Vargas se desvaneció.
No hubo un grito, ni una alarma, ni una sola señal de que algo anduviera mal. Simplemente desapareció, como si el viento se lo hubiera llevado. Dejó atrás una oficina impecable, un coche en el aparcamiento, una familia que lo esperaba en casa y una caja fuerte llena de dinero que pronto se convertiría en el centro del misterio más grande en la historia del pueblo. Cada decisión que tomó esa noche, cada conversación críptica, cada movimiento fuera de lo común, se convertiría en una pieza de un rompecabezas que tardaría casi 5 décadas en completarse. Estaba poniendo en marcha un plan, uno que creía que salvaría a su familia, pero que en realidad lo estaba conduciendo directamente hacia su destino. La mañana del 15 de octubre de 1978 amaneció gris y empapada, las secuelas de la furiosa tormenta de la noche anterior. El personal de limpieza del Casino del Mar fue el primero en notar que algo no cuadraba. La oficina de Julián Vargas, normalmente la primera en tener las luces encendidas, estaba oscura. La puerta, que siempre cerraba con llave, estaba entreabierta. Cuando el señor Acosta, el dueño del casino, llegó poco después, una sensación de inquietud lo invadió. Entró en la oficina de Julián, y al principio todo parecía normal. Los papeles en su escritorio estaban apilados ordenadamente. Su pluma estaba colocada en su sitio exacto junto a un bloc de notas. Era el santuario de un hombre metódico, pero Julián no estaba allí. Su chaqueta no colgaba del perchero. El señor Acosta frunció el ceño y se dirigió a la pieza central de la habitación, una pesada caja fuerte secundaria de acero, incrustada en la pared. Era donde se guardaba el efectivo del fin de semana antes del depósito bancario del lunes. Acosta sintió un nudo helado en el estómago cuando vio que la puerta de la caja fuerte estaba abierta. Se acercó, temiendo lo peor, y miró dentro. Estaba completamente vacía. Los 4,1 millones de dólares, una montaña de billetes que había llenado el espacio la noche anterior, habían desaparecido. El pánico inicial fue seguido por una confusión desconcertante. No había signos de violencia, ninguna cerradura forzada, ninguna ventana rota, ninguna señal de lucha. La escena no gritaba robo, susurraba traición. Acosta llamó frenéticamente al jefe de seguridad. Juntos registraron el área. Descubrieron que el coche de Julián, un modesto sedán Ford, todavía estaba en su lugar designado en el estacionamiento. Sus llaves personales estaban sobre su escritorio, junto a una foto enmarcada de Elena y Sofía. Era como si hubiera planeado volver en cualquier momento. La policía fue llamada. Los primeros oficiales en llegar, 2 patrulleros locales poco acostumbrados a crímenes de esta magnitud, quedaron abrumados. La escena era un enigma. Comenzaron a buscar pistas, cualquier cosa fuera de lugar. Cerca de la puerta de servicio trasera, por donde el joven guardia Marco había visto a Julián por última vez, encontraron una única huella de bota embarrada en el suelo de baldosas, a pesar de que Julián era famoso por su calzado impecable. Junto a un cenicero en el pasillo, encontraron una colilla de cigarrillo de una marca barata, una que nadie recordaba haber visto fumar a Julián. Eran detalles pequeños, casi insignificantes, pero extraños. La llamada al 911, o más bien, la llamada directa a la comisaría local, fue grabada. La voz del señor Acosta, normalmente tranquila y autoritaria, sonaba aguda y tensa. «Soy yo, Acosta, del Casino del Mar. Tienen que venir aquí ahora mismo. Es Vargas. Julián Vargas. Ha desaparecido. Y el dinero... Dios mío, el dinero. Todo el dinero ha desaparecido». Cuando la noticia llegó a Elena, fue a través de 2 detectives con rostros sombríos que aparecieron en su puerta. Su primera reacción fue de negación. «No, debe haber un error», repetía. «Estará trabajando. A veces se queda hasta tarde». Pero cuando le dijeron que su coche estaba en el casino y el dinero no, la incredulidad se transformó en un miedo paralizante. «Él nunca haría eso», susurró, agarrando el marco de la puerta para sostenerse. «Él nunca nos dejaría. Ama a Sofía más que a nada en este mundo». Para la policía, sin embargo, la explicación más sencilla parecía la más probable.
Un hombre con acceso a una fortuna, una noche caótica cubierta por una tormenta y una desaparición perfecta. Julián Vargas no era una víctima, era el principal y único sospechoso. La noticia se extendió por el pequeño pueblo como un reguero de pólvora. Julián Vargas, el hombre amable y respetado, el devoto hombre de familia, se había convertido en un ladrón de proporciones legendarias de la noche a la mañana. La ausencia de Julián y el vacío en la caja fuerte dejaron un agujero en la comunidad, uno que se llenaría rápidamente con rumores, sospechas y una historia que, aunque parecía simple en la superficie, estaba plagada de detalles que no encajaban. La investigación oficial sobre la desaparición de Julián Vargas y los 4,1 millones de dólares comenzó como un torbellino de actividad, pero pronto se convirtió en un estudio de frustración y fracaso. La policía local, liderada por un detective veterano a punto de jubilarse, se vio inmediatamente superada. Nunca habían manejado un caso de esta magnitud financiera, ni de esta extraña naturaleza. Su enfoque se centró casi exclusivamente en la teoría de que Julián había orquestado un atraco magistral y había huido. Esta visión de túnel resultó ser el primer y más crítico error. La tormenta que había servido de coartada perfecta para la desaparición también se convirtió en el primer gran obstáculo para los investigadores. La lluvia torrencial había borrado cualquier posible rastro fuera del casino. Las huellas de neumáticos, las pisadas en el barro, cualquier evidencia física que pudiera haber indicado una ruta de escape o la presencia de un cómplice, fue lavada y devuelta al mar. El área alrededor del casino, incluidos los acantilados costeros, se convirtió en un lienzo en blanco. Se organizó una búsqueda, pero fue desorganizada y carente de recursos. Un pequeño equipo de voluntarios y policías peinó los bosques y las playas cercanas, pero no sabían qué buscaban. Un cuerpo, dinero escondido, un vehículo abandonado. Sin una dirección clara, sus esfuerzos fueron inútiles. Un intento de usar un helicóptero de la Guardia Costera para inspeccionar los acantilados terminó en tragedia cuando el aparato, luchando contra los vientos residuales de la tormenta, sufrió un fallo mecánico y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, hiriendo a 2 tripulantes y poniendo fin a la búsqueda aérea antes de que realmente comenzara. La incompetencia burocrática agravó los problemas. La única huella de bota embarrada encontrada en el interior fue fotografiada, pero el molde de yeso se rompió durante el transporte al laboratorio. La colilla del cigarrillo fue embolsada, pero se perdió en un archivo desordenado de pruebas menores antes de que pudiera ser analizada adecuadamente. Las entrevistas iniciales se llevaron a cabo de manera superficial. Ricardo "el Tiburón" Montes proporcionó una coartada sólida, afirmando que había estado en una partida de póker privada en otra ciudad inmediatamente después de dejar el casino, una coartada confirmada por varios de sus socios. La policía lo descartó como persona de interés. El señor Acosta, el dueño del casino, cooperó en la superficie, pero en privado obstaculizó la investigación. Preocupado por la reputación de su establecimiento y la posibilidad de que sus propias prácticas comerciales dudosas salieran a la luz, minimizó la cantidad de dinero robado en sus declaraciones a la prensa y retuvo información sobre las tensiones internas en el casino. Para Elena Vargas, la investigación se convirtió en una pesadilla. En lugar de ser tratada como la esposa de una posible víctima, fue considerada la principal cómplice potencial. Fue interrogada repetidamente. Sus finanzas fueron investigadas y su casa fue registrada. La trataban con una mezcla de lástima y sospecha que la destrozó. Su desesperación crecía con cada día que pasaba sin noticias. Cada titular de periódico que pintaba a su marido como un genio criminal. No lo entienden, le suplicaba a los detectives. No lo conocen, algo le ha pasado, algo terrible. Pero sus súplicas caían en oídos sordos, ahogadas por la narrativa más simple y sensacionalista. La búsqueda oficial se desvaneció en cuestión de semanas. Sin cuerpo, sin arma, sin testigos del crimen y sin el dinero, el caso se estancó.
La policía concluyó oficialmente que Julián Vargas había planeado y ejecutado el robo y había huido con éxito, probablemente al extranjero. El archivo del caso se colocó en un cajón, marcado como sin resolver, fugitivo buscado. El fracaso de la investigación no fue el resultado de un solo error, sino de una tormenta perfecta de circunstancias. Un desastre natural, recursos limitados, sesgos de confirmación y una sutil pero deliberada desinformación por parte de aquellos que tenían más que perder si se descubría la verdad. La ausencia de Julián se consolidó, no como un misterio a resolver, sino como un hecho consumado, dejando a su familia abandonada a su suerte, en medio de las ruinas de su vida. Con el fracaso de la investigación oficial, el caso de Julián Vargas se enfrió rápidamente, entrando en el largo y desolador limbo de los misterios sin resolver. Los años comenzaron a pasar, convirtiéndose en décadas, y la historia de El fantasma del Casino del Mar se arraigó profundamente en el tejido de la comunidad. El casino mismo, manchado por el escándalo y luchando por competir con nuevos destinos de juego, finalmente cerró sus puertas una década después. El edificio abandonado se convirtió en un monumento sombrío al evento, un lugar al que los adolescentes se atrevían a entrar en busca de fantasmas o tesoros. El costo emocional para la familia Vargas fue incalculable. Elena, una vez una mujer vibrante y llena de vida, se convirtió en una figura solitaria y reservada. Se negó a aceptar la versión oficial. Para ella, su marido no era un ladrón, sino un hombre desaparecido, y vivió en un estado de duelo perpetuo y suspendido. Rechazó a los pretendientes y dedicó su vida a criar a Sofía, protegiéndola ferozmente de los susurros y las miradas de lástima del pueblo. Trabajó en 2 empleos para llegar a fin de mes, siempre bajo la sombra del crimen que su marido supuestamente había cometido. La carga más pesada recayó sobre Sofía. Creció sin un padre, con solo un puñado de recuerdos borrosos y una leyenda tóxica en su lugar. En la escuela, los niños a veces la llamaban la hija del ladrón. Aprendió a construir un muro a su alrededor, una coraza de indiferencia para protegerse del dolor. Pero por dentro, la pregunta de ¿qué pasó realmente? La atormentaba. Amaba al padre de sus recuerdos, el hombre que le contaba cuentos y le enseñaba a contar con fichas de colores, pero luchaba contra la imagen que el mundo había pintado de él. El misterio se convirtió en parte del folclore local. Cada pocos años, un nuevo rumor surgía. Alguien afirmaba haber visto a Julián en México, regentando un bar en la playa. Otro juraba que había sido asesinado por la mafia y arrojado al océano. La historia se convirtió en una especie de leyenda urbana, contada a los turistas y a las nuevas generaciones. El acantilado cerca del casino, un lugar escarpado y azotado por el viento, adquirió un apodo, el Salto de Julián. La gente especulaba que podría haber sido su punto de escape, o quizás, en una versión más oscura de la historia, el lugar donde se deshizo de un cómplice o fue traicionado. La idea de los 4,1 millones de dólares enterrados en algún lugar cercano alimentó la imaginación de los cazadores de tesoros aficionados durante años. De vez en cuando, alguien aparecía con un detector de metales, rastreando las playas y los acantilados, soñando con desenterrar la fortuna perdida del fantasma del casino. Pero nadie encontró nunca nada. El tiempo solidificó el misterio, transformando la tragedia humana en una anécdota. Julián Vargas dejó de ser un hombre para convertirse en un mito. La desesperanza se asentó como una niebla permanente sobre la familia Vargas. Elena envejeció. Su esperanza de respuestas se desvaneció hasta convertirse en una resignación silenciosa. Sofía se convirtió en una mujer, llevando el legado de su padre como una cicatriz invisible. El único evento de esa noche de tormenta en 1978 había creado ondas que se extendieron a lo largo de casi 5 décadas, afectando vidas, definiendo identidades y dejando una pregunta sin respuesta suspendida en el aire, tan persistente como el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado. Durante 46 años, la historia de Julián Vargas permaneció congelada en el tiempo,
Un capítulo cerrado, cubierto por el polvo de la historia. La verdad, fuera la que fuese, parecía destinada a permanecer enterrada para siempre. Pero entonces, en el otoño de 2024, la naturaleza desató una furia que no se había visto en la región en más de un siglo. Una tormenta monstruosa, alimentada por aguas oceánicas inusualmente cálidas, se abalanzó sobre la costa con una ferocidad apocalíptica. Los vientos huracanados arrancaban tejados y las olas, de una altura récord, se estrellaban contra los acantilados con la fuerza de un ariete. Para la mayoría, fue una noche de terror y destrucción. Para el misterio de Julián Vargas, fue un catalizador inesperado, un giro del destino que nadie podría haber predicho. Un joven local llamado Leo, un aficionado a la meteorología y a los drones de 19 años, vio la tormenta no solo como una amenaza, sino como un espectáculo. Equipado con su dron de alta gama, resistente al agua y al viento, se dirigió a un punto de observación seguro con vistas a la costa, cerca de las ruinas del antiguo Casino del Mar. Quería capturar la fuerza bruta del océano, el drama de las olas chocando contra el famoso acantilado conocido como el Salto de Julián. Mientras la tormenta rugía, Leo maniobraba su dron, grabando imágenes espectaculares de la erosión en tiempo real. Olas masivas socavaban la base del acantilado, y grandes trozos de tierra y roca se desprendían y caían al mar embravecido. Fue entonces cuando su cámara captó el momento decisivo. Una ola particularmente gigantesca golpeó el acantilado con una fuerza tremenda, provocando un desprendimiento masivo. Una enorme sección de la pared del acantilado, de varias toneladas de peso, se derrumbó en un estruendo atronador. A través de la pantalla de su controlador, Leo vio algo que no tenía sentido. En la cicatriz recién expuesta en la tierra, a unos 10 metros por debajo de la cima del acantilado, algo metálico y rectangular había quedado al descubierto. Estaba incrustado en la arcilla y la roca, una forma antinatural en el paisaje orgánico. Parecía una vieja caja fuerte. El corazón de Leo se aceleró. Creció con la leyenda del fantasma del casino. ¿Podría ser? Con manos temblorosas, acercó el dron todo lo que se atrevió. La cámara luchando contra el viento y la lluvia. No había duda. Era una caja fuerte, grande y antigua, oxidada por décadas de entierro, ahora precariamente expuesta al mundo. Esa noche, una vez que la tormenta amainó lo suficiente como para restablecerse la conexión a Internet, Leo subió el vídeo a sus redes sociales. «Creo que he encontrado algo en el Salto de Julián», escribió. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas a nivel local. La noticia llegó a un hogar de ancianos a las afueras de la ciudad, donde vivía un hombre de 85 años llamado David Morales. Morales había sido un detective novato en la investigación original de 1978. El caso lo había perseguido durante toda su carrera. Un fracaso personal que nunca pudo olvidar. Cuando su nieta le mostró el vídeo en su tableta, Morales se incorporó en su silla. Sus viejos ojos se agudizaron. Reconoció la ubicación al instante. Y cuando vio el objeto metálico, un escalofrío recorrió su espalda. Cogió el teléfono y llamó a la comisaría local. «Soy el detective retirado Morales», dijo con una voz que no había perdido su autoridad. «Necesitan acordonar el Salto de Julián. Inmediatamente. Creo que la tormenta acaba de reabrir un caso de asesinato de hace 46 años. La coincidencia era demasiado grande, el descubrimiento demasiado fortuito. El giro inesperado no provino de una confesión en el lecho de muerte o de un nuevo análisis de pruebas antiguas, sino de la fuerza bruta de la tierra misma. La tormenta había actuado como el detective definitivo, desenterrando un secreto que los humanos habían sido incapaces de encontrar. La esperanza, que había estado muerta durante mucho tiempo, se reavivó de repente, y la narrativa del misterio cambió irrevocablemente de una pregunta sin respuesta a una búsqueda urgente de la verdad. El descubrimiento en el acantilado desató una frenética actividad. La policía acordonó la zona, que ahora era una escena de crimen activa y un peligroso lugar de derrumbe. La noticia se extendió a los medios nacionales. El Salto de Julián,
se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática, con cámaras y reporteros reunidos a una distancia segura. Sofía Vargas, ahora una mujer de 53 años con canas en el pelo, se enteró por las noticias. Condujo hasta el lugar, con el corazón latiéndole en la garganta, y observó desde detrás de la cinta policial un torbellino de emociones que la dejó sin aliento. Se llamó a un equipo de recuperación especializado en ingeniería geotécnica. La tarea era inmensamente peligrosa. La caja fuerte, que pesaba más de 1 tonelada, estaba incrustada en una pared de acantilado inestable que amenazaba con derrumbarse por completo en cualquier momento. El detective retirado David Morales, a pesar de su edad, insistió en estar presente como consultor, llevando consigo sus notas originales del caso, amarillentas y frágiles. Durante 2 días tensos, el equipo trabajó sin descanso. Usaron grúas, arneses y equipos de estabilización para asegurar la caja fuerte antes de poder extraerla. Finalmente, con un gemido de metal y tierra, la caja fue levantada del acantilado y depositada en tierra firme. La multitud contuvo la respiración. Un cerrajero forense fue llamado para abrirla. Décadas de óxido habían sellado la puerta. En lugar de intentar manipular la cerradura, decidieron usar una sierra de plasma. Las chispas volaron mientras cortaban el grueso acero. Sofía se aferró a un poste, con Morales a su lado, su mano temblorosa sobre su hombro. Cuando finalmente abrieron la puerta, un olor rancio y terroso salió del interior. Un silencio cayó sobre la escena. No había fajos de billetes, no había lingotes de oro. El interior de la caja fuerte no contenía una fortuna. Contenía los restos de un esqueleto humano. Se hizo una exclamación ahogada colectiva. El esqueleto estaba desplomado en una esquina, vestido con los restos podridos de un traje caro. Un equipo forense se acercó con cuidado. En cuestión de horas, los registros dentales confirmaron lo que todos sospechaban. Los restos pertenecían a Julián Vargas. El fantasma del casino había sido encontrado. No estaba en una isla tropical, sino que había estado enterrado a pocos metros de donde desapareció. El examen del cráneo reveló la verdad final y brutal: un pequeño agujero redondo en la parte posterior del hueso occipital. Era un orificio de bala. Julián Vargas no había huido. Había sido asesinado, ejecutado a sangre fría. Pero el descubrimiento no terminó ahí. En el fondo de la caja fuerte, debajo de los restos, había un objeto que el tiempo y la humedad no habían logrado destruir por completo. Una pequeña caja de metal, del tamaño de una caja de puros, sellada con cera. Con sumo cuidado, los técnicos la abrieron. Dentro, envueltos en plástico, había 2 objetos. El primero era un pequeño libro de contabilidad. Sus páginas estaban llenas de la escritura precisa y meticulosa de Julián. Detallaba transacciones, fechas y nombres, trazando una compleja operación de lavado de dinero que se llevaba a cabo a través del Casino del Mar. Los nombres principales que aparecían una y otra vez eran el del dueño del casino, el señor Acosta, y de manera más prominente el de Ricardo el Tiburón Montes. Julián no estaba robando al casino, lo estaba investigando. El segundo objeto era una pequeña cinta de casete. El equipo forense la llevó a un laboratorio, la limpió y la digitalizó. Cuando reprodujeron el audio, la voz de Julián Vargas llenó la sala. Un fantasma hablando desde una tumba de acero. Era un mensaje grabado la noche de su muerte, dirigido a Elena. «Mi amor», comenzaba su voz, tensa, pero decidida. «Si estás escuchando esto, es que algo ha salido terriblemente mal. He descubierto la verdad sobre el casino. Montes y Acosta lo están usando para lavar dinero sucio. Millones. He reunido todas las pruebas. Esta noche iba a tomar el dinero de la caja fuerte como palanca, junto con este libro de contabilidad, y llevarlo todo a las autoridades federales. Era la única manera de acabar con esto y mantenernos a salvo». Hizo una pausa, y se podía escuchar el sonido distante de la tormenta. «Acosta acaba de llamar, y Montes está con él. ¿Saben algo? Vienen a mi oficina. He escondido esta cinta y el libro en esta caja. Pase lo que pase,
Te quiero, Elena. Dile a Sofía que su padre hizo esto por ella, para darle un mundo mejor. La cinta se cortó abruptamente. La revelación fue total y devastadora. Julián Vargas había sido un denunciante, no un ladrón. Montes y Acosta lo habían acorralado esa noche. Descubrieron su plan. Lo obligaron a mover la caja fuerte, probablemente con la promesa de perdonarle la vida, a un agujero que ya habían cavado en el acantilado. Una vez que la caja estuvo en su lugar, lo ejecutaron, metieron su cuerpo dentro y la enterraron. El dinero real, los 4,1 millones, se lo quedaron ellos. La historia de la huida de Julián fue la coartada perfecta, una mentira brillante que duró casi medio siglo. La tormenta de esa noche, que borró sus huellas, fue un golpe de suerte para los asesinos, sellando su crimen bajo toneladas de tierra, hasta que otra tormenta, décadas después, se lo devolvió al mundo. Las consecuencias de la revelación contenida en la caja fuerte fueron sísmicas e inmediatas. La voz de Julián Vargas desde la tumba había reescrito la historia, y la justicia, largamente demorada, comenzó a moverse con una velocidad implacable. La primera pieza del dominó en caer fue Ricardo el Tiburón Montes, ahora un hombre de 80 años. Era una figura aparentemente respetable en la comunidad, un rico promotor inmobiliario que vivía en una mansión con vistas al océano, no muy lejos del lugar del crimen. Los detectives, armados con una orden de arresto y las pruebas irrefutables del libro de contabilidad y la cinta de audio, lo arrestaron al amanecer. Las imágenes de un Montes anciano y desconcertado siendo esposado y conducido a un coche de policía se convirtieron en la imagen definitoria del caso resuelto. En el interrogatorio, frente a las pruebas transcritas de la voz de Julián y las entradas del libro de contabilidad que detallaban sus crímenes, su fachada de respetabilidad se desmoronó. Confesó todo. El porqué de todo era tan simple como brutal: codicia y autoconservación. La operación de lavado de dinero a través del Casino del Mar era la piedra angular de su imperio criminal. Julián Vargas, con su integridad incorruptible y su atención al detalle, había comenzado a juntar las piezas. Era un riesgo que no podían permitirse. El plan original, según Montes, era simplemente asustarlo, desacreditarlo, pero Julián no se echó atrás. Cuando se dieron cuenta de que había reunido pruebas suficientes para enviarlos a prisión de por vida, el plan cambió de la intimidación al asesinato. El señor Acosta, el dueño del casino, había fallecido de un ataque al corazón una década antes, llevándose su parte del secreto a la tumba. Sin embargo, su participación quedó expuesta póstumamente, manchando su legado y explicando su comportamiento obstructivo durante la investigación inicial. La confesión de Montes llenó los vacíos de esa noche de 1978. Él y Acosta confrontaron a Julián en su oficina. Lo obligaron, a punta de pistola, a ayudarles a trasladar la pesada caja fuerte a la camioneta de Montes. Lo llevaron al acantilado, a un lugar que habían preparado de antemano. Montes admitió que fue él quien apretó el gatillo. «Era él o nosotros», dijo fríamente a los detectives, sin una pizca de remordimiento. Hizo la elección equivocada. Después de asesinar a Julián, metieron su cuerpo en la caja fuerte vacía. El simbolismo era deliberadamente cruel. El hombre que intentó exponerlos quedaría encerrado para siempre con el tesoro que supuestamente había robado. Luego, con la ayuda de dos cómplices leales, ambos fallecidos hacía tiempo, enterraron la caja fuerte, confiando en que la tormenta y la remota ubicación mantendrían su secreto a salvo. Se apoderaron de los 4,1 millones de dólares, usándolos para financiar la expansión de sus respectivas empresas. La narrativa de Julián el Ladrón no fue solo un efecto secundario afortunado, fue una campaña de desinformación deliberada. Montes admitió haber difundido rumores y haber utilizado sus contactos para guiar a la policía por el camino equivocado, pintando a Julián como un hombre con deudas de juego y una vida secreta. Todo mentiras diseñadas para cimentar su coartada. La revelación de esta conspiración de décadas de antigüedad
conmocionó a la comunidad hasta la médula. No fue simplemente un robo que salió mal, fue una ejecución a sangre fría y un encubrimiento meticulosamente planeado que robó a un hombre su vida, su reputación y a su familia su paz durante casi 50 años. La verdad, finalmente expuesta, era más siniestra y desgarradora que la leyenda que la había ocultado. En medio del torbellino mediático y legal, la historia volvió a su núcleo emocional, a las dos mujeres que habían vivido en el centro de la tormenta silenciosa durante 46 años. Después de que las formalidades policiales concluyeron, un detective entregó a Sofía Vargas una copia digital de la cinta de audio de su padre. Esa noche, en la tranquila sala de estar de la casa donde había crecido, Sofía se sentó junto a su madre, Elena, que ahora era una mujer frágil de más de 80 años. Juntas, pulsaron el play. La voz de Julián Vargas, joven y clara, llenó la habitación por primera vez en casi medio siglo. Escucharon en silencio mientras él explicaba su amor por ellas, su desesperado plan para liberarlas de un mundo que él despreciaba y su creciente miedo al darse cuenta de que lo habían descubierto. Lloraron juntas cuando escucharon sus últimas palabras, una declaración de amor y una petición de que Sofía supiera que todo lo que hizo fue por ella. Para Elena, fue una vindicación dolorosa. El hombre al que había amado y defendido en silencio durante décadas fue absuelto de la manera más dramática posible. El peso de la sospecha y la traición que había llevado se levantó, pero fue reemplazado por la cruda realidad de su violento final. Lo sabía, susurró entre lágrimas. Sabía que nunca nos abandonaría. Para Sofía, la experiencia fue transformadora. El fantasma que la había perseguido toda su vida finalmente adquirió una forma real, no como un ladrón, sino como un héroe trágico. Por primera vez, pudo reconciliar al padre amoroso de sus recuerdos de infancia con el hombre de la leyenda. No eran dos personas diferentes, eran uno solo, un hombre de principios que se enfrentó a gente peligrosa por el bien de su familia. El alivio fue inmenso, una exhalación que había estado conteniendo durante toda su vida, pero estaba intrínsecamente mezclado con una profunda oleada de dolor. El dolor por el padre que le fue arrebatado, por la infancia vivida bajo una nube de vergüenza y por los años que su madre sufrió en silencio. Días después, se celebró un funeral para Julián Vargas. No fue un evento pequeño y privado, sino uno al que asistió toda la comunidad. La gente que una vez había susurrado sobre el ladrón, ahora venía a presentar sus respetos al hombre que había intentado protegerlos. El detective retirado David Morales, en silla de ruedas, asistió y le entregó a Sofía una rosa. «Tu padre era un buen hombre», dijo con la voz quebrada. «Siento que nos haya llevado tanto tiempo demostrarlo». El momento más conmovedor fue cuando Sofía se levantó para hablar. Miró a la multitud y dijo: «Hoy no estamos enterrando a un fantasma. Estamos honrando a un padre, a un esposo y a un hombre valiente. Durante 46 años, su nombre fue robado junto con su vida. Hoy se lo devolvemos». El cierre emocional no fue sencillo. No fue un final feliz, sino uno de verdad. La verdad no podía devolver los años perdidos ni borrar el dolor, pero ofrecía una catarsis. Permitió a una familia llorar adecuadamente, no por un traidor, sino por una víctima. Permitió a una hija, finalmente, conocer a su padre. La resolución del caso de Julián Vargas trascendió la tragedia personal de una familia para convertirse en una poderosa lección sobre la naturaleza de la verdad y el legado. La historia dejó de ser un simple cuento de crímenes reales para convertirse en una reflexión sobre temas universales. Demostró de manera contundente que la verdad, por muy profundamente que se entierre, posee una extraña tenacidad. En este caso, no fue la brillantez detectivesca, sino un acto de la naturaleza, lo que finalmente la sacó a la luz, sugiriendo que hay fuerzas más grandes que los secretos humanos. El caso se convirtió en un estudio sobre la dualidad de la naturaleza humana. Por un lado, expuso la profundidad de la maldad y la codicia, mostrando cómo Ricardo Montes y el señor Acosta estaban dispuestos a asesinar,
mentir y destruir la reputación de un hombre para proteger sus ganancias ilícitas. Su engaño duró casi medio siglo, un testimonio del poder corrosivo de los secretos. Por otro lado, la historia fue un monumento al amor inquebrantable de una familia y a la integridad de un solo hombre. El amor de Julián por su esposa e hija fue el motor de sus acciones, la razón por la que arriesgó todo, y la fe inquebrantable de Elena en la bondad de su marido, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, se convirtió en el ancla emocional de la historia. A nivel comunitario, el caso provocó un profundo examen de conciencia. La gente tuvo que enfrentarse al hecho de que habían condenado a un hombre inocente basándose en rumores y en una narrativa conveniente. Sirvió como un recordatorio aleccionador sobre la rapidez con que se puede destruir una reputación y la lentitud con que se puede restaurar. A raíz de la confesión de Montes, las autoridades reabrieron varios otros casos sin resolver de esa época, buscando patrones de corrupción o encubrimiento que pudieran haber pasado desapercibidos. La historia de Julián Vargas impulsó cambios. Se implementaron nuevas directrices para la preservación de pruebas en casos fríos y se creó un pequeño fondo para apoyar a las familias de las víctimas de crímenes no resueltos. El legado de Julián Vargas fue completamente redefinido. Ya no era el fantasma del casino, sino un héroe cívico. En el acantilado, en el lugar donde una vez se rumoreó que había saltado hacia la libertad, la comunidad erigió una pequeña placa de bronce. No mencionaba el dinero ni el casino. Simplemente decía, en memoria de Julián Vargas, un hombre que amaba a su familia y defendió la verdad. La verdad prevalece. Su historia se convirtió en una parábola moderna, enseñada en las escuelas locales, no sobre cómo cometer el crimen perfecto, sino sobre el precio de la integridad y el poder perdurable de la verdad. Durante 46 años, la tierra guardó un secreto, protegiendo a un hombre asesinado y la verdad por la que murió. Una tormenta lo sacó a la luz, demostrando que algunos misterios no están destinados a permanecer enterrados para siempre, y que la justicia, aunque tarde, puede encontrar su camino. La historia de Julián Vargas es un testimonio de la fuerza del amor de una familia, y del hecho de que la verdad, a veces, solo necesita que la naturaleza le dé una oportunidad para revelarse. Si esta historia de justicia largamente esperada te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más misterios increíbles de crímenes reales. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario abajo. ¿Qué parte de la revelación de Julián Vargas te impactó más? ¿La ejecución a sangre fría, el encubrimiento de décadas o el hecho de que fuera un héroe y no un villano todo este tiempo? Esperamos leer tus pensamientos.